Muy bien, bienvenidos hermanos a nuestro estudio de los martes. Hoy estamos empezando en el capítulo 2. Es nuestro primer estudio del capítulo 2, versículo 1 únicamente al 3. Lamentamos que hace 8 días no pudimos transmitir el estudio, fue el último del capítulo 1. Así que hoy entramos al capítulo 2 de Segunda de Pedro. Hermanos, este pasaje que vamos a analizar hoy aquí comienzan las dificultades en esta carta, dificultades de interpretación para nosotros. Eh, Sabemos que la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores, y los errores siempre son nuestros de una mala interpretación. Y pues que Dios nos ayude, nos dé discernimiento para que cada vez pues podamos tener una iluminación pues más clara de parte del Señor para estudiar su palabra. Así que yo espero que este pasaje pueda ser de mucha bendición para sus vidas, para nuestras vidas, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a orar y luego nos introducimos en este pasaje. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú nos permites hoy la vida, nos permites también, nuestro Dios, leer y con la ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo, interpretar, observar, interpretar y también extraer los principios bíblicos para nuestra vida espiritual. Nosotros, Señor, entendemos que siempre vamos a depender de ti y de tu palabra para nuestra guía espiritual. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener una respuesta apropiada a tu palabra, que la podamos atesorar, que la podamos hacer relevante en nuestras vidas. Guía a mis hermanos en esta reunión, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Aquí empezamos, hermanos, con esta situación de los falsos maestros. Y hoy yo les tengo acá, en estos 3 versículos, de 2, 1 al 3, pues les tengo 4 marcas de los falsos maestros, o 4 marcas, o 4 cualidades, o 4 rasgos, como ustedes como lo podemos acá ver. Y pues este texto ya tiene sus dificultades. Vamos a verlo acá en un momento. ¿Dónde está la dificultad en este pasaje? 4 marcas de los falsos maestros, dice acá el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros también falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hasta aquí el versículo 2, pero hermanos, cargado de un gran contenido doctrinal. Así que los que estuvieron en el capítulo anterior, yo quiero que acá podamos enlazar, conectar este capítulo 2 con el capítulo anterior. Porque dice, pero hubo. Podría mejor traducirse como surgieron falsos profetas entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿sí? Como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que aquellos profetas de Dios, profetas auténticos del Antiguo Testamento, esos profetas movidos por el Espíritu Santo, pero estos movidos por el espíritu diabólico. Vamos, ¿notan ustedes el contraste? Aquellos hombres movidos por el Espíritu Santo, estos movidos por el espíritu diabólico, satánico. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces miremos acá la primera marca de estos falsos maestros. Primera marca o cualidad es que
que ya están dentro de la iglesia. Esa es la primera, que ya están en la iglesia. Dice acá, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice, entre vosotros falsos maestros. Cuando el apóstol Pablo hizo su despedida en Mileto, eso está en Hechos capítulo 20, hizo Pablo su despedida y dice que llamó a los ancianos de la iglesia, los llamó a los ancianos y les dijo, por favor, velen por el rebaño, velen por la iglesia que Dios ganó con su sangre, porque de entre vosotros mismos se levantarán falsos maestros. Fíjense, aquí no es los falsos maestros de afuera, lo exterior, aquí es internamente. De entre vosotros mismos se levantarán falsos maestros. Dice acá que introducirán encubiertamente herejías destructoras. De una manera sagaz, astuta, sutil. Dice, se meterán encubiertamente. O sea que al principio nadie lo nota. Con el tiempo, algunos. Y con el tiempo, quizás la mayoría. Dice encubiertamente, solapadamente, astutamente. Dice, estos se meterán en las iglesias, dice, y comenzarán a enseñar herejías. Y fíjense, hermanos, que tal vez, donde nosotros tal vez vemos se comienzan a meter en la iglesia de Cristo falsas doctrinas. ¿Dónde creen ustedes que es? Tal vez no se da tanto, bueno, sí pasa en las iglesias, pero ¿saben dónde es más peligroso? En los seminarios teológicos, en los institutos bíblicos. Hay maestros que aparentemente son conservadores, que enseñan la Biblia, pero de repente ya dicen, eso del Génesis, eso no es real. El capítulo 1 hasta el 11 de Génesis, eso no es real, eso no pasó. Niegan la historicidad, niegan que eso es historia bíblica, niegan el pecado original, niegan la resurrección de Cristo y comienzan a negar, hermanos, doctrinas fundamentales. Ojalá estos maestros falsos, hermanos, estuvieran acá negando cosas que son periféricas, cosas que, por ejemplo, muchos cristianos, muchos creyentes dicen, por ejemplo, la venida de Cristo. Algunos creen que va a ser antes de la venida de Cristo, va a ser antes de la gran tribulación, otros creen que va a ser a la mitad de la gran tribulación, otros creen que va a ser después de la gran tribulación, y bueno, pero creen en la llegada de Cristo, pero al final de cuentas dicen, lo importante es que de que viene el Señor. Lo que no sabemos es si antes de la tribulación, o en medio de la tribulación, o después. Hermanos, o por ejemplo, acerca del bautismo, que si el bautismo verdadero es por inmersión o por aspersión, o que si esta música es la correcta o esta no. O sea, aquí hermanos, esta doctrina falsa no es de cuestiones de este tipo, cuestiones que no son de esféricas, ¿verdad? O sea, no es que están, no, o sea, cuando son cosas de estas, hermanos, mientras que estemos de acuerdo en la salvación a través de Cristo Jesús, mientras que todos creamos en la inerrancia, en la inspiración de la palabra de Dios, que creamos en la concepción virginal de Cristo, que creamos en la vida eterna, en el cielo, doctrinas esenciales. Pero aquí estos no están acá negando cosas de esas las que le llaman negociables. Y si usted no se acuerda conmigo en tal cosa, de que si Pablo, lo que él tenía era un pecado, yo creo que era una enfermedad, hermanos, eso no le quita ni le pone, hermanos, o sea, eso no nos afecta, son cosas pequeñas, minucias de la doctrina, pero estos acá están negando, por ejemplo, en el 3:4 están negando que Cristo no va a venir, y dicen, como el Señor no va a venir, entonces no importa cómo vivamos, no importa, podemos darle rienda suelta a nuestro libertinaje, vivir una vida libertina, una vida de pecado, porque el Señor no va a venir. Entonces, vivamos como querramos. No hay juicio al final de los tiempos.
Así decían ellos. Aquí 2 de Pedro 3:4 dice que niegan la venida de Cristo. Niegan. Entonces, se dan cuenta que están negando doctrinas que sí son delicadas, que sí no son de esas cuestiones negociables. Hermanos, niegan que Cristo no va a venir. Y se burlan. Y hoy hay falsos maestros así. Que dicen, esto del rapto fue inventado en el siglo XIX por un tal Scofield. Esto fue inventado en el siglo XIX, dicen. Eso no existe en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia el rapto? Dice. Se atreven, hermanos, a negar estas doctrinas. Dice acá, porque hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. La palabra aquí, herejía, hermanos, es la palabra cismo, o secta, bando, grupo, o es hacer división. Una herejía es los grupos, diferentes grupos que surgen porque interpreta mal un pasaje de la Biblia. Hermanos, herejías, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Dice destructoras, porque destruyen, porque arruinan la iglesia de Cristo. Entonces, estos maestros, primero, ya están en la iglesia. Segundo, dice que negarán al Señor. Aquí está una dificultad profundísima, hermanos. Yo creo que presten atención porque eso es muy importante. Dice acá, dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Dice acá, y aún negarán al Señor que los rescató. Qué profundo, hermanos, y qué delicado y qué difícil de interpretar esta situación acá. Negarán al Señor que los rescató. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo que alguien ha sido rescatado y puede perderse? ¿Alguien que fue rescatado y ahora se pierde? Dice, negarán al Señor que los rescató. O sea que usted puede ser rescatado por Cristo y perderse. Les pregunto. Aquí es donde el griego, hermanos, nos ayuda inmensamente, gracias a Dios. Porque aquí vamos a explicar la palabra Señor y rescató. Dice que estos maestros dice que niegan al Señor que los rescató, que los salvó. Muy bien. La palabra aquí rescató, voy a ser un poquito técnico, un poquito con algunos conceptos, pero creo que es importante explicarlo. La palabra aquí rescatar es la palabra, es el verbo agorazo. Ágora, en griego, ágora es la plaza, es el mercado. En la antigüedad iban al ágora, iban al mercado, ahí a la plaza, a comprar su esclavo. Entonces, agorazo es que va un amo al mercado, paga el precio de un esclavo, pero el esclavo dice, yo no quiero seguirlo a usted. Usted compra mi libertad, pero a mí no se me da la gana de salir de aquí. Usted compra mi libertad, paga mi libertad, pero yo no quiero salir del mercado de esclavos. Aquí quiero seguir. Agorazo. Y se paga el precio de un esclavo, pero él se niega ahora a ir en pos de su amo que compró su libertad. Aquí en la palabra agorazo, no es exagorazo, porque el prefijo ex es comprar, pagar el precio y sacar del mercado, sacarlo de ahí. O sea, por eso se pagó el precio y además este sigue a su amo, sigue al amo. Cuando en la Biblia ustedes lean y aparezca la palabra exagorazo, no solo agorazo, redención o rescatar, sino que aparezca ahí. La cosa es de que en español uno lee rescató o redimió. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ir a una concordancia bíblica y ver en el griego. Bueno, aquí es agorazo o es exagorazo. Si es agorazo es que Cristo pagó el precio por esos, pero esos individuos no quisieron salir del mercado. Entonces, si la palabra exagorazo, ¿qué quiere decir? Pagar el precio, Cristo pagó el precio y los sacó. Salvos. Investigando, hermanos, este pasaje con unos libros herramientas que tengo, me di el susto de mi vida porque el teólogo, profesor que estaba consultando en este pasaje, él cree en lo que se llama la expiación limitada. Estos términos lo voy a explicar. La expiación limitada quiere decir que Cristo murió solo por un grupo nada más en la cruz. Cristo
Murió Cristo en la cruz solo por los escogidos, una expresión limitada. Murió solo por los que son de Él. Pero nosotros creemos en la redención, la expiación universal, o sea, creen eso contra pasajes tan claros. Por ejemplo, que dice en 1 Juan 2:2, dice que Cristo murió por todo el mundo. 1 Timoteo 2:6 dice que Cristo murió para salvar, o que Cristo murió por todo el mundo. Entonces, la salvación potencialmente es para todo el mundo, pero eficaz ¿para quiénes? Para los que creen en Cristo. Porque si no van a decir que día, Señor, pero si tú no moriste por mí en la cruz, claro, voy al infierno, pero tú no moriste por mí. Miren qué grave, hermanos, es esto sí es una herejía, porque expiación limitada, o sea que Cristo murió solo por un grupo, que no murió por todos en la cruz, solo murió por un grupo. Si usted cree en Cristo, murió por usted, pero no murió por toda la humanidad. ¿Cómo explican ellos eso de que porque de tal manera amó Dios al mundo? Dicen, ahí la palabra mundo se refiere a sin distinción, guatemaltecos, mexicanos, estadounidenses, japoneses, ahí se refiere sin distinción. Ahí no se refiere que murió por toda la humanidad. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Cristo murió por toda la humanidad? ¿Usted murió por un grupo? Él murió por todos. Así que dice acá, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, ahora aquí es donde tiene la palabra Señor. Solo aparece 10 veces en el Nuevo Testamento la palabra déspota. Solo aparece 10 veces. Y tengo varios pasajes donde aparece 10 veces donde el Señor no es Curios, sino es déspota. Que significa el amo y dueño que tiene recursos para pagar el precio de todos esos esclavos. Pero esos esclavos que no quieren, esas personas que no quieren, es el amo, el dueño, el Señor del universo, el déspota. Él es el único déspota, hermanos, porque su voluntad porque lo que Él nos manda hacer nunca es malo. Los hombres sí son, los hombres déspotas, el despotismo, el hombre sí es malo, es cruel, opresor, pero Él sí es un déspota bueno, porque su voluntad siempre es santa, pura, y siempre para que hagamos lo bueno. Él no es un mal déspota, Él es un Señor bueno, Él es nuestro déspota. Dice acá, entonces, estos falsos maestros, hermanos, primero, ya están en la iglesia, ya están. Segundo, niegan al Señor. Pero tercero, engañan a muchos. Vea el versículo 3. Dice, bueno, el 2 me falta que explicar aquí algunas cuestiones. Dice, y muchos dice el 1 todavía, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, o sea, inminente. Y muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, falsos maestros ya están, niegan a Cristo y engañan a muchos, dice acá, y muchos, no dice unos cuantos, ¿sí? No dice, van a engañar a unos cuantos. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, la palabra aquí, disolución, tiene una connotación de desenfreno sexual, de libertinaje, no tener dominio propio. Y aquí vamos a ver que los falsos maestros siempre tienen estas dos cualidades en sus falsas doctrinas: libertinaje sexual y avaricia, ambición al dinero. Hermanos, siempre se repite este mismo patrón en los falsos maestros que no son creyentes, que son falsos. Libertinaje sexual, pecados sexuales y también ambición al dinero. Aquí dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, que cuando un líder cristiano, un pastor, un evangelista, un siervo de Dios, creyente genuino, pero cae en un pecado, ustedes saben cómo eso
afecta al Evangelio. La palabra aquí, blasfemar, significa hablar mal, significa difamar el Santo Evangelio, hablar mal de Cristo Jesús. Hermanos, eso sí nos afecta a nosotros también, porque por eso los creyentes no debemos dar un mal testimonio para que el Evangelio de Cristo, para que Cristo no sea difamado, no hablen mal de nuestro Señor ni de su Evangelio. Por eso debemos procurar nosotros dar un buen testimonio. Dice acá, por causa de los cuales el camino de la verdad, o sea, aquí se le llama la doctrina bíblica, el camino de la verdad. ¿Por qué el camino, hermanos? Se llama camino aquí a la doctrina, porque el Evangelio es la forma de vivir, es cómo nos conducimos nosotros. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, viene aquí, hermanos, la otra cualidad de estos falsos maestros. Son libertinos y segundo son avaros. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Dos palabras aquí que son muy importantes para analizar. Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo insaciable de poseer más y más y más dinero. Estos falsos maestros, hermanos, miren como que si el apóstol Pedro lo hubiera escrito en nuestra época. Ustedes, a veces vale la pena, no sé si vale la pena, perder unos minutos viendo estos falsos maestros que se hacen riquísimos, extremadamente ricos, hermanos, eh, y que su motivación es el dinero, la ambición. Y aquí dice, y que por avaricia harán mercadería de vosotros. La palabra mercadería es la palabra emporio. Emporio, que hermanos significa traficar traficar con personas o sacarle el dinero a las personas. ¿Cómo son estos falsos maestros, hermanos? Son avaros. Son avaros. La avaricia. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La palabra fingida aquí significa plástico. Las palabras plásticas, palabras adornadas, palabras así. ¿Cómo engañan estas personas, hermanos, estos supuestos líderes, pastores o apóstoles o profetas, o como se llaman, ellos se titulan? ¿Cómo engañan a la gente, hermano? Usando psicología, usando eh, una doctrina tan llamativa que a la gente le gusta, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere sanidad? Entonces, la gente se amontona porque ellos ofrecen a las personas lo que la gente quiere oír. Dice acá, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, estos maestros, falsos maestros, ¿cómo son? Ya están en la iglesia, niegan a Cristo, engañan a muchos y por último serán al castigo eterno. Dice el versículo 3, la última parte. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí, hermanos, se personifica el castigo como si fuera un verdugo que no está bostezando, no duerme, sino que está listo ya para caer con el castigo. Aquí se está personificando el castigo que vendrá sobre estos falsos maestros. Dice, sobre los tales, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, aquí la palabra perdición no está hablando que estos falsos maestros van a ser aniquilados, que van a ser destruidos, aniquilados y que ahí termina todo. La palabra aquí perdición, pues como en otras partes del Nuevo Testamento, significa la pérdida de todo el bienestar, pero no del ser de la persona. La pérdida de todo bienestar, porque hermanos,
entre otras cosas que uno podría describir como es el castigo eterno, pues es la pérdida de todo bienestar ahí, pero no del ser de la persona. Ahí estará conscientemente, pero privado, o más bien sin nada de todo aquello que tuvo en esta vida. Significa la ruina total. Así que ese será su destino eterno. Dice, su perdición no se duerme. O sea, está activa, está a punto de llegar sobre estas personas. Así que estos 3 versículos del capítulo 3 de Pedro, con los que hoy empezamos, hermanos, nos están hablando de los falsos maestros. Estos que ya están, hermanos, a veces en los púlpitos de las iglesias, a veces en los colegios bíblicos, en los seminarios, están enseñando y ya no creen ni en la inspiración de la palabra de Dios. Ya niegan el libro, ya niegan las historias de Génesis, niegan doctrinas fundamentales de la Biblia. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros ante esta situación? De todo esto, ¿con qué reto podemos en este estudio salir? ¿Con qué reto podemos salir de esta breve reflexión? Tengo un pasaje en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses. Dice ahí en el capítulo 5, verso 17, dice el apóstol Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Nosotros, hermanos, todos tenemos la obligación delante del Señor a examinarlo todo. Eso significa poner a prueba las cosas. Los creyentes debemos ser críticos. La criticidad es algo, hermanos, que estamos llamados a ser los creyentes, a ser críticos. Todo lo que oímos, retener, examinarlo todo, retener lo bueno. La palabra aquí bueno significa lo noble, lo excelente, lo provechoso. Así que, hermanos, cuando llegamos nosotros a un estudio bíblico en YouTube, en un canal de televisión, usted compra un libro de un escritor famoso cristiano, hermanos, no nos confiemos, leámoslo, escuchemos, pero tengamos esa criticidad. Críticos. Dice, examinadlo todo, dice Pablo, pongámoslo a prueba todo y retener, dice, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Lo bueno, lo noble, lo excelente, lo provechoso, a nosotros retengámoslo. Y hermanos, muchas cosas buenas, a veces hasta de personas que no son creyentes. Cuando estemos leyendo un libro, si no es un libro de temas bíblicos, pero si es de filosofía, de otras cosas, hermanos, si dice algo bueno, aunque sea ateo el que lo dijo, si es algo bueno que me beneficie a mí, retengámoslo. Pero siempre sometámoslo a la luz de la palabra de Dios. Si alguien dijo algo, si no es ni creyente, pero dijo algo, escribió algo bueno, ahí hay una perla, hay una joya preciosa ahí, hermanos, retengámoslo. Dice Pablo, examinadlo todo y retened lo bueno. Creo que ese es el reto que nos deja este pasaje a la luz, hermanos, hoy de tanto engaño. Estamos en la época que el apóstol Pablo llamó la apostasía. O sea, esa palabra significa desertar, alejarse de la fe, deslealtad al Señor. Apostasía es abandonar la fe, desertar, alejarse de la palabra de Dios. Eso, hermanos, está en nuestro medio. Así que los creyentes que verdaderos, ¿verdad?, que conocemos a Cristo, seremos fieles al Señor. Así que nos quedamos con esta reflexión esta noche. Dios les bendiga y muchas gracias a ustedes por prestar atención a esta breve plática. Muy bien, aquí también saludamos a algunos hermanos que nos estuvieron hoy siguiendo en esta breve meditación. Tenemos acá a nuestro hermano Eduardo
Edward Pérez. Edward Pérez. Nuestro hermano Edward, que siempre trabaja con nosotros acá en el hospitalito. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias. Saludos también a nuestro hermano Gilberto Noriega Girón en Huehuetenango. Un saludo muy especial para nuestro hermano Gilberto. Que Dios lo bendiga. Y ya muy pronto deseamos acá verlos por acá en Nevaj. Saludos también a su esposa, nuestra hermana Loli Ruth Herrera. También a nuestra hermana, a la doctora Jessica Bonilla, que Dios la bendiga también, a nuestra hermana Jessica, también a Domingo Pérez Bernal, que es nuestro hermano y amigo que está en Canadá, que Dios lo bendiga también, juntamente con su familia. También a Bruce Cifuentes, mi amigo Bruce, aquí cerquita, lo tenemos aquí muy cerca aquí del hospitalito. Dios te bendiga, Bruce, cuídate mucho. También a Auri Barrios, también que Dios le bendiga, muchas gracias por estar acá en este estudio. También a María Araceli Juárez, también que Dios le bendiga, muchas gracias. Y pues gracias también por sus comentarios y por tomarse el tiempo de seguir esta breve meditación en esta noche. Los invitamos para el siguiente estudio. La próxima semana estaremos analizando del capítulo 2, del verso 4 en adelante. Así que ahí les pedimos a todos siempre estar leyendo este pasaje para estar más familiarizados previamente al estudio. Dios les bendiga a todos y pasen una feliz noche.